Bien, estamos ya en estudios con Alejandra Alaiza. Ella es secretaria ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, de la Red G, con quien conversaremos en los siguientes minutos acerca del TLC con la Unión Europea. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. A usted, Alejandra. De hecho, ya estamos en una etapa casi, digamos, final de la negociación con los europeos. Hay algunos temas aún pendientes. La semana pasada se llevó a cabo una séptima reunión, una ronda de negociaciones en Bogotá, y todavía hay temas que no han quedado del todo claros. Si bien hemos logrado un nivel de protección interesante, lo podemos decir de esta manera, en los medicamentos, nada está dicho, pues, debido a algunos cambios en los negociadores europeos, cambios en el sentido de que ya no está el que estaba antes, no otra persona. Esto podría, en cierto modo, empeorar el escenario de aquí en adelante. Ustedes, como Red G, ¿qué han analizado respecto a lo que se está negociando en este momento en el TLC con los europeos? Nosotros hemos venido siguiendo esta negociación desde hace 3 años del inicio, y el tema de medicamentos fue claramente un tema que nos alertó al inicio del año. En la ronda pasada y la reciente ronda de Bogotá hemos tenido la noticia, ¿no es cierto?, de que habrían sido retiradas algunas de las propuestas que planteó la Unión Europea, que de haber sido aceptadas por Perú y Colombia en materia de ampliación de patentes, datos de prueba, el cálculo que nosotros hemos hecho, una alianza de organizaciones de sociedad civil, podía llegar a afectar a casi 11 millones de habitantes al 2030 en Perú y en Colombia. Datos muy significativos y posición que hizo que nosotros, entre otros sectores, demandáramos se retire esta propuesta, y aparentemente esto ha sido así, pero como nos dijeron siempre los negociadores, nada está negociado hasta que todo está negociado. Entonces, existe una preocupación porque estos temas que nos han dicho que han salido de las negociaciones pudiesen retomarse por este tema que tú planteas en el cambio de funcionarios en la Comisión, pero además en una lógica de la estrategia de negociación europea. Hay que llamar la atención, yo estuve la semana pasada en Bogotá en la ronda, y una de las cosas que se notaba era un endurecimiento de la posición europea en otros temas. El tema de pesca es un tema serísimo y no negociable para el Perú por las implicancias políticas y económicas que tiene. Para que los televidentes puedan entender por qué el tema pesquero se ha vuelto una cuestión de Estado, un tema sensible dentro de la negociación. ¿Qué cosa es lo que nos pide la Unión Europea? Un tema que se llama denominación de origen, y es que entre la milla número 13 y la milla 200, que nosotros consideramos todavía mar territorial peruano, el mar de Grau, ¿no es cierto?, las naves, los barcos de bandera europea o de un porcentaje, de 50% de tripulantes europeos o de un porcentaje de propiedad europea, consideren que el pescado que pescan sea europeo. Eso significa que los recursos naturales peruanos de soberanía del Estado peruano sean considerados europeos solo por quien los pesca. Esto pone en cuestión el principio de soberanía territorial y soberanía sobre los recursos, y tiene un impacto importantísimo sobre el problema que tenemos con Chile. El viceministro Ferreiros de Comercio Exterior comentaba que justamente uno de los temas vinculados con pesca también tiene que ver con que se beneficie de terceros países que extraen la materia prima del pescado de nuestro mar, ¿no es cierto? Efectivamente, eso es un tema de fondo, que es el impacto económico, que es quién gana con los recursos peruanos. Y lo que nos preocupa aquí es que, mira, en las 3 últimas rondas, lo que nos han ido diciendo los negociadores es que sería la última. Ya la siguiente no habría una ronda, sino una reunión. Y lo que vamos viendo es que este afán, este interés del gobierno peruano por cerrar, no se logra, y del otro lado vamos viendo que aparecen en mesa propuestas bastante agresivas de la Unión Europea. Nos preocupa que una voluntad de cierre, esto, como se ha dicho ya ayer, pasando a una fase política, termine asumiendo costos que son innecesarios para el país, ¿no? En el tema, por ejemplo, de acceso a productos agrícolas, como por ejemplo el azúcar, el arroz, el banano, ¿cuál es la posición de los europeos en este momento? ¿Qué cosas están planteando ellos en la mesa? Hay que decir que Europa es uno de los principales bloques de países que subsidian productos, y que si estos productos están teniendo dificultades de acceso al mercado europeo es porque son productos subsidiados y protegidos. La Unión Europea, sobre el tema de banano, que fue el tema que hizo que Ecuador se saliera en las negociaciones, tiene una oferta muy baja de 35.000 toneladas, que fue la que planteó al inicio de las negociaciones y de la que no se ha movido. Frente a eso, Perú está buscando tener una solución, le interesa el producto, no tanto como a Ecuador y a Colombia, pero efectivamente es una oferta muy baja. Y es mucho más complicado para el tema del azúcar. La oferta de azúcar que ha hecho la Unión Europea es 1/5 de lo que espera Perú, es mucho menos que lo que se dio con los Estados Unidos. ¿Y por qué razón? ¿Por qué se está dando una menor cuota en el caso del azúcar?
Sucede lo mismo que con el banano, son productos que tienen, que los europeos protegen porque tienen mercados de lo que eran colonias de sus ex colonias, territorios de ultramar que producen y que están buscando manejar. Tiene que ver con la política agraria que tiene Europa y la protección de sus productores, ¿no? Ustedes han hecho ayer un análisis, ¿no es cierto?, de lo que se está negociando hasta el momento, y ustedes señalaban que han hecho un estudio, tengo entendido, a una universidad del exterior, en el que señala que el impacto en el PBI, ¿no es cierto?, sería bastante mínimo, si consideramos un horizonte, digamos, de años, de aquí a 10 años. Lo que el Perú ganaría con un TLC con los europeos sería muy, muy poco. Mira, el estudio no es nuestro, el estudio es un estudio que encarga la Comisión Europea y lo hace la Universidad de Manchester con unas consultoras y demás. Y tiene algunos datos que son bien significativos. Dice que el PBI en el Perú, entre una liberalización máxima y mediana, no llega a ser más del 1%. Lo mismo, también dice que las inversiones en el Perú no crecerían necesariamente. Yo te puedo traer el estudio está colgado en la web, en el portal de la Comisión. Y dice por el contrario, por ejemplo, que el sector servicios es un sector en el que crece significativamente la presencia europea en el Perú. Entonces, si el acceso de nuestros productos al mercado europeo está cubierto por el SGP y es difícil que se retire, a diferencia que la TPDA. Y si tenemos además que las inversiones ya están protegidas por los tratados bilaterales de inversión, ¿por qué entrar en todos estos costos o por qué cerrar con apuro un escenario que aparentemente no tiene problemas todavía? Según ¿no? el estudio se señala que el país crecería entre 0,2 a 0,7% del PBI en 10 años al 2018, que en realidad es poco eso, ¿no? Efectivamente, es bastante poco y cuando uno mira además las proporciones de crecimiento de exportaciones y tal, tampoco son tan significativas porque, como comentamos, ya el grueso de nuestras exportaciones están cubiertas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso del empleo? Ustedes han analizado también sectores que podrían verse afectados como el metalmecánico, el sector de cuero y papelería. ¿Qué pasaría ahí, por ejemplo, con los empleos? Son sectores que generan casi 100.000 empleos. Son sectores muy significativos en términos de empleo, pero son sectores que, dadas las características de la producción europea y las importaciones que podríamos tener, tendrían, según el estudio de la propia Comisión Europea, insisto, podrían tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, frente a escenarios como este, y no solamente con el tema del TLC Unión Europea, creemos que hay una inmensa ausencia de la discusión de agenda interna en el país, en esta lógica de la suma de los TLCs y la capacidad del Estado de identificar sectores vulnerables. Estos temas y la vulnerabilidad de estos sectores los estamos conociendo por un estudio realizado por la Unión Europea y quisiéramos saber cómo el propio país se prepara para estos temas, previene estas situaciones y constituye y desarrolla una posición negociadora que evita estos costos. Para terminar, muy puntual, la gerenta general de Comex Perú, la doctora Patricia Ullet, comentaba que este informe que han elaborado ustedes, este análisis, es un poco miope, dice ella, porque solo se centra en el impacto directo de una rebaja arancelaria. Bueno, el estudio no es un estudio que hemos hecho nosotros, insisto, es un estudio que ha hecho la Comisión, es un modelo de equilibrio general y nosotros también tenemos muchos cuestionamientos sobre ese modelo. El modelo de este estudio no considera el impacto en propiedad intelectual y demás, pero esas son las metodologías que se tienen y en donde estamos mal es que los peruanos estamos discutiendo sobre la base de un estudio que ha hecho la Comisión Europea y no tenemos un referente nacional para tener claro el escenario de un acuerdo como este en el país. Bien, Alejandra, entonces vamos a seguir a la espera y monitoreando lo que vengan los siguientes días o semanas respecto a esa negociación, porque aún no termina todavía. Y probablemente se demore. Probablemente se demore y eso tenga para unos meses más, quién sabe. Pero de todas maneras estaremos realmente convocando para una entrevista porque este tema es muy importante para el país. Muchas gracias. A usted gracias, Alejandra. Hemos estado con Alejandra Laiza, secretaria ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, de la Red G, hablando sobre el tema del TLC con los europeos. Nos vemos el día de mañana viernes a las 7:40 en el Portal Financiero. Que tengan ustedes un buen día.